Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, saludos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con el material de movimiento ondulatorio, o lo que también llamamos ondas mecánicas. Pero quería hacer una corrección de un problema que yo resolví el jueves y les dije algo mal. Es decir, después de que estaba yo editando el video, me doy cuenta de que dije algo incorrecto y entonces quiero aclararlo porque he visto preguntas en la plataforma y se puede prestar para confusión. Yo resolví un problema el jueves de un bloque que está pegado a un resorte, un bloque P, y encima hay un bloque B. Ok, entonces el sistema estaba en el equilibrio y se desplazaba de tal manera de que le pedían la amplitud máxima. Ok. Cuando yo hice la suma de fuerzas, no les especifiqué bien que la suma de fuerzas es sobre el bloque que está encima. O sea, el bloque de arriba es el que nos interesa estudiar. El de abajo no, porque el de abajo está pegado al resorte y es el que efectúa la oscilación. Pero el de arriba lo que queremos es que no se caiga. Entonces, no recuerdo si hice bien el diagrama, pero el estudio se hace sobre el bloque de arriba. Yo les dije que lo estudiáramos en un extremo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la fuerza de fricción en el extremo derecho apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Para evitar que el bloque eh, resbale hacia atrás, ¿verdad? Y se caiga, porque la condición del problema es que el bloque tiene que efectuar la oscilación, o sea, no se puede mover, ¿verdad? Entonces, aquí tiene fuerza normal y tiene peso. Ok, este peso que yo pongo aquí es la masa del bloque B, ¿de acuerdo? Y el error mío fue que yo les dije que la masa era la masa de los dos bloques. Y de hecho alguno de ustedes me preguntó, me dijo, profe, ¿esa masa cuál es? Y yo le dije, es la suma de las dos. Y eso es lo que está mal. ¿De acuerdo? Cuando uno hace la suma de fuerzas, cuando aplicamos la segunda ley el jueves, yo puse esto, M por A. De este lado es el coeficiente por la fuerza normal. Y de este lado es la masa, pero la masa del bloque B, el que está por encima, o sea, el que está encima del bloque P, por omega cuadrado A. Ok, y esta normal la cambio por M por G. ¿Pero cuál masa? La masa del bloque que está encima, es la que me interesa. Y ahora sí, esas masas se cancelan. Ok, y ahora sí estamos haciendo la interpretación correctamente, ¿verdad? Es decir, estamos haciendo el estudio sobre el bloque que está arriba. Yo dije que eran las sumas de las masas. Eso está incorrecto. Lo que pasa es que me confundí. Vean, hay otro problema similar a este, igualito, y le piden la frecuencia angular. O sea, le piden la omega. Y ahí sí es la suma de las masas. ¿Ok? Entonces, si le dijeran omega en un sistema de estos, omega es K entre M1 más M2, o la masa del bloque B más la masa del bloque P. Entonces, para que tengan en cuenta esta corrección, ¿verdad? Por si vuelven a ver el video, que sepan que el diagrama de cuerpo libre se hace, nos interesa hacerlo, sobre el bloque que está encima, para que no se mueva. Entonces, la masa es la masa de ese bloque en cuestión. ¿Ok? Ahora, si quiero calcular omega, entonces sí, cuando calculo omega, incluyo la suma de las dos, de los dos bloques. ¿De acuerdo? Entonces, eso era lo que quería aclararles, porque pues me di cuenta del error y entonces hay preguntas de estas en la plataforma y no quiero que se vaya a prestar para una mala interpretación, ¿verdad? Pero ya entonces estamos claros, ¿verdad? Bueno, entonces, yo hoy pienso comenzar con el movimiento ondulatorio, ver si puedo ver la mayor parte de la teoría. Este capítulo es bastante amplio
y ver si el jueves ya podemos hacer problemas. Entonces vamos a comenzar por por definir, es decir, por primero que todo ver qué es una onda, ¿verdad? Y su clasificación. Entonces, las ondas mecánicas, bueno, en este curso de física general, ¿verdad? Me refiero a física general 2 y 3, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar en la física 2 las ondas mecánicas, que es el capítulo de esta semana. Y en la física 3 ustedes van a estudiar en el siguiente curso las ondas electromagnéticas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, la diferencia más importante es que las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Es decir, ellas se propagan en el vacío. Por ejemplo, las ondas de radio, ¿verdad? En el caso de las ondas mecánicas, que son las que vamos a estudiar aquí, sí necesitan un medio elástico para propagarse. Por ejemplo, una cuerda, ¿verdad? Usted tiene una cuerda y la tiene atada a una pared, ¿verdad? Y le da un impulso, ¿verdad? Entonces va a haber una especie de, ¿cómo se llama?, de pulso ondulatorio que se va moviendo por la cuerda. Lo que pasa es que ocurre muy rápido, ¿verdad? Y los sentidos no lo ven, digamos, con todos los detalles, ¿verdad? Entonces, las ondas mecánicas necesitan un medio elástico para propagarse. Para propagarse. Y las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. ¿Ok? Entonces, en el caso de las ondas mecánicas, ¿verdad? Las partículas no experimentan un desplazamiento neto, ¿de acuerdo? Es decir, en un movimiento ondulatorio no hay transporte de materia. Cuando usted tiene una cuerda y la fija a una pared, ¿verdad? Y le provoca un impulso, ve el pulso donde va viajando, por ejemplo, hacia la derecha, pero en esa cuerda no hay transporte de materia, no hay transporte de masa. Es decir, si yo tengo identificado un punto en esa cuerda, ese punto no se va a mover, porque solamente por el hecho de que pase la perturbación por ahí. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo primero que hay que tener claro, ¿verdad? Que no experimentan las partículas del medio, por ejemplo, la materia de la que está hecha o constituida una cuerda, no experimenta ningún tipo de desplazamiento. Solamente es el medio para que la perturbación pase por ahí. ¿Ok? Sin embargo, las ondas, aunque no transportan materia, sí pueden transportar energía y momento lineal y tienen potencia. ¿Ok? Entonces, aclaro esto porque por ahí anda la pregunta en la plataforma de esto, que lo ponen en la duda de si transporta o no materia. Y la intuición lo engaña a uno, ¿verdad? Y entonces termina diciendo que sí. Pero realmente no hay un desplazamiento, ¿verdad? O sea, las partículas de la cuerda no experimentan ningún desplazamiento neto. Ok, entonces vean que una onda es una perturbación, ¿verdad? Cuando hablamos de una onda, ya sea mecánica o electromagnética, estamos hablando de una perturbación en el espacio y el tiempo. ¿Ok? Y por lo tanto, la función que nos permite describir cómo se comporta una onda depende de X y depende del tiempo. ¿Ok? Depende de la posición X en la que se encuentre ese punto P en el instante T. ¿Ok? Está bien, pero vean que el punto como tal en la cuerda no se mueve. Digo, no se desplaza, no hay desplazamiento en él, ¿verdad? Sino simplemente la perturbación pasa y lo va levantando y vuelve y lo baja. ¿Está bien? Entonces, las ondas mecánicas a su vez se dividen
en ondas transversales y ondas longitudinales. ¿Ok? Esa es la clasificación que hace el libro. Ondas transversales y longitudinales. Las transversales es como el caso de la cuerda, ¿verdad? Cuando pasa la perturbación, por ahí, por el punto P, lo que observamos es que el punto se mueve hacia arriba o hacia abajo perpendicularmente a la dirección del movimiento del pulso, el cual tiene una velocidad v. ¿Ok? O sea, cuando pasa la perturbación, ese punto P, un punto, digamos, que tenemos pintado en la cuerda, lo que vamos a observar es que baja y sube. Su movimiento es vertical y perpendicular a la dirección del desplazamiento de la onda como tal, del pulso como tal. ¿Ok? Entonces hay dos cosas que se están moviendo. Es muy importante entender esto. El pulso, el frente de la onda que se va moviendo, ¿verdad? Con velocidad v horizontalmente, y el punto P que está sobre la cuerda. ¿Ok? Entonces el pulso como tal, ¿verdad? El frente de onda que le llaman también, se mueve con velocidad constante. Esa v es constante. Sin embargo, el punto P que está en la cuerda acelera. Es decir, cuando él sube o baja, acelera. Su velocidad no es constante, su velocidad varía. Depende de la posición y del tiempo. Entonces son dos velocidades. La velocidad del pulso y la velocidad del punto. ¿Ok? La del pulso es constante y la del punto no. Ese punto acelera. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo se calculan. Pero quiero hacer ¿cómo se dice? La aclaración desde ya, porque es muy común que me confunden las velocidades, ¿verdad? Y tenemos que tener claro cómo calcular cada una de ellas. Bien, entonces esta es una onda transversal. Por ejemplo, una cuerda, ¿verdad? Es un ejemplo de una onda transversal. ¿Cuál sería el ejemplo de una onda longitudinal? Bueno, el caso de un resorte. Un resorte que tengamos en una superficie horizontal, ¿verdad? Y entonces, igual, le producimos un impulso, ¿verdad? Es decir, de alguna manera lo alamos o lo comprimimos y lo soltamos. Entonces el resorte se va a observar igual una perturbación que pasa a través del resorte. Entonces vemos unas partes del resorte más estiradas y hay una parte que se ve como comprimida. Esa es la región en donde va el pulso viajando. Por supuesto, el ojo humano no lo percibe, no lo vemos en un experimento en el laboratorio porque ocurre muy rápido. Entonces, la única forma es un experimento que lo filmen, ¿verdad? Y luego ver la película editada. En Internet hay varios ejemplos de ese tipo de experimentos y se ve claramente con una cámara especial, una cámara que se llama una cámara estroboscópica, se ve cómo el pulso va viajando por el resorte. Entonces se ve en la región del resorte más comprimida de lo normal, es donde va pasando el pulso. Esa es la perturbación. ¿Ok? Entonces, en el caso de las ondas longitudinales, la velocidad del punto, el punto P que yo identifique en la cuerda, lo puedo identificar aquí en el resorte. Y ese punto P ahora se mueve paralelamente a la velocidad de propagación del pulso como tal. Entonces vean que estoy usando dos palabras, ¿verdad? Pulso y punto. El pulso es la perturbación, ¿verdad? Y el punto es por donde pasa la perturbación. Un punto que se escoge en ese medio elástico para estudiar la perturbación como tal. ¿Está bien? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe. ¿Está bien? Ok, el libro comienza por ahí, jóvenes. Lo primero que hace es que les da la definición, o sea, le clasifica las ondas en transversales y longitudinales. Transversales, el punto se mueve perpendicularmente a la dirección de propagación del pulso. Y longitudinales, el punto se mueve paralelamente a la dirección de propagación del pulso. ¿Ok? O de la perturbación como tal. Bueno, entonces,
Las ondas son periódicas. Tienen un comportamiento periódico similar al movimiento armónico simple. Entonces tienen un periodo. O sea, el movimiento ocurre con cierta regularidad que se repite. Y eso nos permite establecer ciertas características sobre el movimiento de la onda, similar a como lo hicimos con el caso del movimiento armónico simple. Al ser periódico, nos permite estudiar el fenómeno de tal manera de que nos ayuda el hecho de que se repiten los eventos para entonces predecir qué ocurre en un instante posterior. ¿Okay? Entonces aquí en la onda es lo mismo, las ondas son periódicas. O bueno, mejor dicho, el movimiento ondulatorio es periódico. Entonces, para estudiar el movimiento ondulatorio, se necesita utilizar alguna función matemática que lo describa. Ok, necesitamos algún tipo de, ¿cómo se dice? Algún modelo matemático. Entonces, el movimiento ondulatorio se puede describir en general como ese pulso que se propaga en un sistema de coordenadas XY. ¿Ok? Entonces la forma de la onda es una función. ¿Ok? Es una función f de x. Y un punto en la cuerda que se estudia, como ya dijimos por ahí, un punto P está a una distancia xp del origen, ¿ok? Y tienen altura yp con respecto al origen. ¿Ok? Quiere decir que ese punto es un par ordenado. xp, yp nos da la localización del punto en el instante y en la x en el que pasa la perturbación por ahí. ¿Ok? Entonces, las ondas periódicas se pueden describir a través de la siguiente ecuación. Y de xt, ¿verdad? Es igual a f de x más menos v por t. Perdón, esa es la forma en que vamos a describir una onda. ¿Y qué significa eso? Bueno, ¿qué significan estos símbolos? Lo que nos está diciendo es que la onda yo la puedo describir en términos de x y t, o sea, conocido un x, ¿verdad? Y un instante, yo puedo definir la forma de la onda. Ahora, esa f es función, es la simbología es la de función, f de algo, ¿verdad? Como f de x. Solamente que aquí en ondas, cuando una onda es periódica, o sea, tiene un movimiento periódico, tiene este comportamiento. X más vt, ¿verdad? Donde v es la rapidez del pulso, ¿ok? No es la rapidez del punto, es la rapidez del pulso como tal, de todo el pulso, ¿ok? Y vean que aquí lo estoy poniendo vector, aquí estoy poniendo el escalar, que es la rapidez. ¿Ok? Esa es la notación que usa el libro. Si ustedes ven las figuras ahí, aquí la V la pone recta y la pone en negrita, para recordarle a usted que es un vector, como en el caso de fluidos. Y aquí la pone curva, para decirle que lo que nos interesa para efectos de cálculo es la rapidez. Entonces, las ondas periódicas tienen esta forma, más X más VT, o X menos VT. Entonces, el más corresponde a un movimiento hacia la izquierda y el menos corresponde a un movimiento hacia la derecha. La intuición le diría a uno que parece que está al revés, ¿verdad? Yo pensaría que más es hacia la derecha, pero no. La forma correcta es esta. Cuando un pulso se está moviendo hacia la derecha, tiene un menos entre X y VT. Y cuando ese pulso se está moviendo a la izquierda, tiene un más entre X y VT.
Entonces, por ejemplo, ahí en el libro le dan el caso de una onda, de una perturbación, de un pulso, que es esta función. Y de xt es igual a 2 dividido entre x menos 3t al cuadrado más 1. Ese es el pulso. Ok, como tal. ¿Tiene una forma matemáticamente? O sea, una función, sí. Ahí está en el libro. Es un poco, viene así, ¿verdad? Más o menos es ese tipo de función. Pero vean que tiene la forma x menos 3t en alguna parte del argumento. Entonces, ¿qué me está diciendo ese ejemplo? Que la onda se está propagando ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Porque aquí estamos viendo que tiene un menos. Ok, ¿qué otro caso puede ser? Bueno, ahí podría ser y de xt, y de xt igual a x más 3t al cuadrado menos 5, por ejemplo. Ok, entonces vean que esto es como la función x cuadrado menos 5. ¿Verdad? Una función que está, es la parábola desplazada 5 unidades hacia la derecha. Ok, entonces ahora el argumento es x más 3t al cuadrado. Pues nos está diciendo que es una onda que se está moviendo, un pulso que se está moviendo a la izquierda. ¿Por qué yo sé eso? Bien, porque me pusieron x más 3t. Y si yo comparo con esta notación que vemos aquí, la velocidad aquí es 3 metros por segundo. Y aquí también es 3 metros por segundo. Aquí podría ser cualquier otra cosa. Voy a poner 2 para que no piensen que es que tiene que ser igual. Es decir, la función va a ir cambiando. Porque recuerden que la función es la forma de la curva. El más o el menos lo que nos dice es eso, si se mueve a la derecha o hacia la izquierda. Entonces podría también ser una función exponencial. X de t es igual a e elevado a la x menos 5t al cuadrado. Algo así. Entonces, ese es otro tipo de pulso. Y nos está diciendo que ese pulso se desplaza hacia la derecha. Entonces, hay, digamos, toda una familia de funciones que permiten representar el movimiento de una onda mecánica, ¿verdad? En un medio. ¿Ok? Bueno, entonces, recordemos esto, ¿verdad? Las ondas periódicas tienen esta forma, tienen esta forma general, x más menos, ¿verdad? Vt. Y esta es la función en cuestión. Por ejemplo, esta, se refiere a esa función, que en alguna parte de su argumento posee el término x menos vt o x más vt. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta es la forma matemática para describir el movimiento de una onda. O más que el movimiento, las características de la onda como tal, de la forma de la función, ¿verdad? De la forma de la, digamos, de la campana, de la función como tal, eh, que describe a esa onda. Ok. Entonces, resulta que hay un caso dentro de las ondas periódicas, hay un caso particular. Esto que estamos viendo son ondas periódicas. No le puse el título, pero digamos que se refiere a las ondas periódicas. Bueno, dentro de estas ondas periódicas hay unas que el libro le llama ondas viajeras. ¿Sí? Esas ondas viajeras también tienen esta descripción. O sea, también son y de xt, f de x más menos vt. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno,
Ahora estas ondas, estas funciones van a ser seno o coseno. Es decir, ya no vamos a tener esos casos que pusimos ahora, que nos dan de ejemplo al principio, sino que vamos a usar una función concreta, un seno o coseno. El libro en particular usa seno. Ok, pero antes de definirlas, hay que escribir algunas ecuaciones importantes. Como por ejemplo, cómo se calcula la velocidad del pulso ondulatorio. La velocidad del pulso ondulatorio se calcula como lambda por f. Esta letra griega lambda es la longitud de onda. Y por ahí yo creo que en química general en algún momento se lo enseñan a uno, ¿verdad? Entonces lambda se refiere a longitud de onda. Entonces, en una onda que se propague, ¿verdad? Que hace esto así. Lambda es la longitud entre las crestas. O es la longitud entre los valles. O es la longitud entre cualesquiera dos puntos que se comporten iguales. ¿Ok? Y la amplitud hacia arriba en el eje Y positivo es más A. Y hacia abajo en el eje Y negativo es menos A. Pero sigue siendo el desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces la velocidad del frente de ondas o del pulso ondulatorio se calcula como lambda por f. Ahora dijimos que las ondas son periódicas, ¿verdad? El movimiento ondulatorio es periódico. Entonces tiene periodo. El periodo usamos la letra mayúscula 1 sobre t y t es 1 sobre f. Igual que el movimiento armónico, ¿verdad? Que también es periódico. Y esta frecuencia es la frecuencia en hertz. Y omega, otra vez es lo mismo. Omega es 2pi por la frecuencia. Entonces vean que la velocidad también se puede calcular como lambda entre t. ¿Ok? Esa velocidad está en metros sobre segundo. Y muy importante, es constante, ¿verdad? No cambia. O sea, el pulso ondulatorio, también le llaman el tren de ondas, ¿verdad? El paquete de ondas, imagínense así, ¿verdad? Como que si fuera una serpiente que viene haciendo así. Ese pulso de ondas siempre viene con la misma velocidad. ¿Ok? Esa velocidad es constante. ¿De acuerdo? Bien, hay otra cantidad en ondas que es importante definir que se llama el número de onda. Y el número de onda se usa la letra minúscula K. Entonces no lo vayan a confundir con la K de la constante del resorte, ¿verdad? Entonces el número de onda K está definido como 2pi sobre lambda. ¿Okay? ¿Qué unidades tiene el número de onda? Radianes sobre metro. Y también aquí omega también es 2pi sobre periodo. Entonces omega está en radianes sobre segundo. Okay, entonces cuidado, no las confundan, ¿verdad? Número de onda, que es K, y frecuencia angular, que es omega. Ahora, las unidades del número de onda también son metros a la menos 1. Es decir, hay veces no le ponen los radianes. ¿Sí? Porque el radián no es una unidad física, ¿verdad? Es una definición matemática en el círculo trigonométrico. Entonces van a ver que en los datos de las preguntas en la plataforma le ponen que la K es tanto metros a la menos 1. Entonces no es que no es que se les olvidó los radianes, ni que hay que multiplicar por 2pi, ni nada de eso. Simplemente que también se pueden escribir así. Metros a la menos 1 o segundos a la menos 1. ¿Okay? Entonces, si yo combino estas dos ecuaciones, resulta que ahora la velocidad del pulso
también es omega entre K. ¿Okay? Entonces vean que tengo, digamos que, tres formas de calcular la V del pulso. Lambda por F, ¿verdad? Lambda entre T, ¿verdad? O omega entre K. Velocidad angular entre, digo, frecuencia angular entre número de onda. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora sí, en las ondas viajeras yo quiero incorporar estas cantidades para escribir una ecuación que me dé el Yx de t de una onda viajera. Entonces les decía que en el libro, en ondas viajeras, el libro utiliza solamente seno, pero tal vez están estudiando en algún otro libro, ¿verdad? Que tengan ahí de complemento, qué sé yo, algún libro de un primo, una hermana, lo que sea, puede ser que se lo definan con coseno. Entonces, no importa. Recuerden que aquí se puede usar seno o coseno, simplemente que ambas funciones están desfasadas, ¿verdad? Eso es todo. Entonces aquí, pues puede ser cualquiera de ellas. La que el libro usa, el Serway, ¿verdad? En su 10ª edición, es esta. Y de xt es igual a A multiplicado por el seno de kx más menos omega t más phi. Pero podría ser que usen coseno, ¿verdad? Puede ser que una pregunta en plataforma, ¿verdad? Le dígase a la y de x t igual a por el coseno, entonces ustedes la trabajan con coseno, o si quieren la pasan a seno, pero tienen que meter el factor pi medios. Entonces eso puede, digamos que, confundir. Entonces mejor trabájela como se la dan en la plataforma. ¿Ok? Bueno, entonces ya aquí las cantidades que están aquí ya son conocidas. Esta es la amplitud, ya la definimos. Este es el número de onda, ya está definido, ¿verdad? Esta es la frecuencia angular, también, ¿verdad? Y esta phi ahora se llama una constante, ellos le dicen constante de movimiento o constante de fase. Constante de fase, le dicen a esto. A la phi le llama la constante de fase. Y es similar a la phi del movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Y a todo el argumento le dicen la fase de la onda. A todo el argumento, digamos, ok, el argumento es un ángulo también, que lo puedo definir con una letra, digamos, no sé, con otra letra, cita. El argumento se llama la fase de la onda, o también le dicen la fase del movimiento, la fase de la onda. Ese cita es igual a ¿quién? A kx más menos omega t, dependiendo del sentido de movimiento de la onda, más phi. ¿Okay? Entonces, cuidado, porque hay preguntas que le piden la constante de fase y hay otras que le piden la fase del movimiento. Vean que son cosas similares, pero la fase del movimiento, la fase de la onda es el argumento de la función. ¿Está bien? Que no se les vaya a confundir porque esas palabras son parecidas, ¿verdad? Es decir, aquí está esa palabra fase y aquí también, ¿verdad? Entonces, cuidado. Está la constante de fase y esta es la fase de la onda, que también a veces le dicen la fase del movimiento. Ese phi lo que significa físicamente, digamos, es si la onda va adelantada o va atrasada, ¿verdad? Eso es todo. Y el K, el número de ondas, es como que si uno tuviera una ventana y estuviera viendo pasar los pulsos ondulatorios, como que si fuera un televisor, ¿verdad? Y uno ve pasar los pulsos, entonces puede contarlos, ¿verdad? 1, 2, entonces por eso se llama número de onda, ¿verdad? Bien, aquí el más, lo mismo, ¿verdad? La onda se mueve hacia la izquierda y el menos dijimos que hacia la derecha. Entonces, ¿esta onda es periódica? Sí, es periódica. Tiene un periodo.
pero también le tiene un nombre particular, le llaman una onda viajera, cuando se trata de una función armónica como seno o coseno. ¿Ok? Todo esto que les estoy diciendo está ahí en la teoría del libro, ¿verdad? Del capítulo, perdón. Ok, entonces uno le pone el signo aquí, el que necesite, ¿verdad? Para eso el problema le dice qué está pasando, le dice que es un pulso ondulatorio que se desplaza hacia la izquierda le dejo el más. O si le dice es un frente de onda que tiene tales y tales características que se desplaza a la derecha, entonces le dejo el menos. ¿Ok? Esa es la idea. Bueno, ¿de esto hay alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Está bien? Entonces, nuevamente, esto es una onda periódica, pero como es una función armónica, le llaman ondas viajeras. Eso es todo. Pero tiene la misma forma que X más BT. Solamente que ahora, para todas las ondas viajeras, usamos C. Bueno, vamos a seguir. Bueno, les dije al principio que hay velocidad del punto y la velocidad del pulso, ¿verdad? Entonces, a la velocidad del punto P no hay forma de confundirla, porque le llaman velocidad transversal. Entonces, si a uno le dicen que calcule la velocidad transversal, se están refiriendo al punto, a la velocidad del punto cuando pasa la perturbación por ahí. Cuando la perturbación pasa que lo levanta y lo baja, se refiere al movimiento que efectúa ese punto que pertenece a la cuerda. ¿Okay? ¿Cómo se calcula esa velocidad transversal? Esa velocidad ya les dije que no es constante, varía y es instantánea. Es una función de x y de t y corresponde a la derivada parcial de y con respecto a t. ¿Okay? ¿Y quién es y? Pues y es la onda viajera. Y de xt es igual a seno de kx menos omega t. Voy a suponer que se mueven a la derecha para coger un signo más phi. ¿De acuerdo? Entonces, si me piden que calcule la velocidad transversal, lo que tengo que hacer es derivar parcialmente, vean que esta derivada es una derivada parcial, derivar parcialmente la y con respecto al tiempo. ¿Okay? ¿Qué me quedaría entonces? Me queda entonces menos omega por a, coseno de kx menos omega t más phi. ¿Qué unidades tiene esto? Metros sobre segundo. Pues esa sería la velocidad transversal. ¿Es constante? No. Vea que depende de x y de t. En cada x y para cada t, la v va a cambiar. Me va a dar un valor distinto. ¿Okay? En cambio, la velocidad del pulso, la v lambda por f, esa sí es constante. ¿Okay? Esa sí es constante, pero esa es la velocidad del pulso. Y esta es la velocidad transversal, que se refiere al movimiento del punto P que pertenece al medio elástico, en este caso la cuerda. ¿De acuerdo? Y si me dicen que calcule la aceleración transversal, pues es derivar la velocidad. ¿Es constante? No, depende de la posición y del tiempo. Y es la derivada parcial de la VY, que es función de X y T, con respecto al tiempo. Y nuevamente es una derivada parcial, ¿verdad? Porque tengo que derivar respecto al tiempo manteniendo la X constante. O bien esto sería la derivada segunda de Y respecto de ¿quién? De T cuadrado.
¿Qué unidades tiene esto? Esto está en metros sobre segundo cuadrado, como toda aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo derivo? Bueno, necesito conocer el Y, ¿verdad? Me lo tienen que dar, o me tienen que dar los datos para armarlo, ¿verdad? Me tienen que dar el número de onda, me tienen que dar la omega, o me tienen que dar valores de condiciones de iniciales, como los problemas que hicimos la semana pasada. Me tienen que decir que en tal posición la onda está, el punto está a tal altura, y entonces con base en eso uno construye un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y de ahí puede encontrar la Y. Después vamos a hacer un problema de eso. ¿Ok? Entonces, también le pueden pedir que calcule los valores máximos. Los valores máximos de la velocidad transversal y de la aceleración transversal. Esos valores máximos, el VY máximo, es igual que en el movimiento armónico simple, es simplemente omega por A. Y vean que no le estoy poniendo el menos, ¿verdad? Porque es el valor absoluto. Y si me pidieran la aceleración máxima, es igual a ¿quién? A omega cuadrado por A. O sea, si yo derivo esto, que no lo derivé, esto me va a quedar menos omega cuadrado por A por seno de kx menos omega t más i. Vean a ver si lo derivé bien. Aquí está bien el menos, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Coseno menos seno, ¿verdad? Sí, sí. Y con el menos de adentro queda positivo, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Está bien o está mal? Cuando saque esto, y cuando saco esto, me queda menos, menos, más, y me queda un menos todavía. Sí, está bien. Ok. Bien, y estos son los valores máximos. Omega por A, positivo, y omega cuadrado por A, positivo. Entonces, hay veces vienen preguntas tan sencillas como esto, ¿verdad? Le dan el omega por ahí, y le dan el A o le dan los datos, y le dicen calcule el valor máximo. Es aplicar esa fórmula. Punto. No hay más. ¿Verdad? La plataforma tiene preguntas muy, muy sencillas, ¿verdad? Y tiene otras un poquito más, digamos, complicadas, pero no tanto. Tiene más sencillas que complicadas. Pero sí hay unas que son conceptuales. Y si usted no distingue entre velocidad del pulso y la velocidad transversal, puede pensar que es lo mismo, ¿verdad? Y entonces hay preguntas en la plataforma que lo ponen a prueba para que usted, a ver si es cierto que usted distingue esas dos cantidades. Bien, entonces, la velocidad del pulso, tenemos tres formas de calcularla hasta ahora, ¿verdad? Lambda por F, lambda entre T, omega entre K, y todas ellas tienen que darme el mismo valor porque es una constante. La velocidad del pulso. La transversal depende de X y Y, y se hace derivando la Y. ¿Okay? Bueno, vamos a ver ahora otra forma de calcular esta V, la V del pulso. Pero esta vez fijándonos en el medio por donde pasa el pulso, o sea, el tipo de cuerda. Vean que aquí en este caso no nos interesa el tipo de cuerda, ¿verdad? Todos son parámetros cinemáticos, la longitud de onda, la frecuencia angular, todos son parámetros cinemáticos. O sea, cuando digo cinemáticos es que no hay nada en esas letras que haga referencia a la masa de la cuerda, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a escribir ahora una ecuación que toma en cuenta el medio elástico por donde se propaga el pulso.
Esta es la sección 16 para que nos ubiquemos dónde estamos. Estamos en la sección 16.3 del capítulo 16. Y esto se llama la rapidez de ondas en cuerdas. Rapidez de ondas en cuerdas. Okay, entonces, aquí lo que hacen es que cogen una porción de la cuerda y estudian un elemento de la cuerda, un pedacito de masa dm, que tiene longitud dl. La cogen como se imaginan una porción. Es algo, digamos, como un experimento mental, pero funciona, ¿verdad? Entonces resulta que aquí construyen una circunferencia que sea tangencial a la cuerda. Y resulta que la cuerda, cuando el pulso pasa por ahí, experimenta una tensión que es similar en ambos lados. O sea, tiene componentes, ¿verdad? X y Y, ¿verdad? Pero los componentes en X se cancelan y solamente se suman los componentes en Y. Y la otra cosa es que ese segmento, ese pedacito de cuerda, experimenta una fuerza hacia adentro, que era la fuerza centrípeta. ¿Se acuerdan de eso? Física General 1 nos dijeron que la fuerza centrípeta era mv cuadrado sobre r, ¿verdad? Y aquí hay un radio r. Como les digo, esto es imaginario, ¿verdad? Es un modelo que construyen en el punto, es decir, cuando pasa el pulso ahí por ese punto, ¿verdad? Bueno, y haciendo un análisis de fuerzas, ¿verdad? Y usando el concepto de fuerza centrípeta, ellos llegan a esta velocidad. V es igual a la raíz de T entre mu. ¿Qué es esa T? Es la tensión que experimenta el elemento de la cuerda. Esa tensión está en newtons. La tensión de la cuerda. ¿Y qué es ese mu que apareció ahora ahí? ¿Qué es ese mu? ¿Es coeficiente de fricción? No. Esto ahora se llama, en este capítulo, esta cantidad se llama densidad lineal de masa. ¿Ok? No es coeficiente de fricción. Aquí las letras las tenemos que ¿cómo se dice? Reciclar. Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque en medio examen, cuando son presenciales, más de uno me llama, profesor, ¿y aquí el coeficiente de fricción para qué es? Y entonces yo le digo, no, eso no es coeficiente. Eso es la densidad lineal de masa. Entonces no me cree, porque no leyó, ¿verdad? Entonces, cuidado, no se les vaya a hacer un enredo, ¿verdad? Entonces, ok, esto es tensión. La tensión de la cuerda está en newtons. Y esa mu es la densidad lineal de masa. ¿Cómo está definida? Bueno, esa mu está definida como la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. ¿Ok? Entonces, en el laboratorio, por lo general, tenemos varias cuerdas. No, es decir, para un experimento que hay ahí, cuando es presencial, nos dan varias cuerdas de diferentes longitudes. Entonces, uno con la balanza puede medir la masa de cada cuerda. Y la pone ahí en un aparato que tiene un vibrador y entonces pone la cuerda a producir pulsos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ¿qué unidades tiene la mu? Las unidades de mu son kilogramos, aquí arriba es masa, entre metros abajo. ¿Está bien? Hay veces se los dan en gramos por centímetro, miligramos por milímetro, ¿verdad? Pero entonces, para efectos de calcular la velocidad, hay que tenerlo en unidades del sistema internacional, kilogramos sobre metro. Entonces, esa fórmula que yo les acabo de dar aquí se puede verificar experimentalmente. Es decir, los experimentos que se han hecho sugieren, ¿verdad? Más bien, la evidencia experimental sugiere que la velocidad tiene que ser proporcional a la raíz cuadrada de t entre mu. Entonces, con este modelo, lo arreglan para que dé esto, ¿verdad? Para que esté en acuerdo con la evidencia experimental. Ustedes saben que en física no solo es que las ecuaciones se vean bonitas, ¿verdad?
sino que esté en completo acuerdo con lo que se ve en el laboratorio, ¿verdad? Porque si no, entonces no serviría. Bueno, entonces, esta fórmula me permite calcular la velocidad del pulso, que es constante, pero ahora basados en el hecho de que conozco una fuerza, ¿verdad? Que actúa sobre el pulso en cuestión y el medio elástico por donde se propaga el pulso, ahora nos interesa, porque podemos caracterizar la cuerda, ¿verdad? Porque puede ser que cambiemos la cuerda y cambia la masa o cambia la longitud de la cuerda. Ok, entonces vean qué interesante. Ahora puedo calcular la velocidad del pulso, pero utilizando una propiedad inercial y una propiedad elástica. Ok, entonces, ¿cómo podemos calcular la V ahora? Ya tenemos 4 formas: lambda por F, lambda entre T, omega entre K, y la otra es raíz de T entre mu. Y si todos los datos, ¿cómo se dice? Y si tenemos los datos necesarios, esto tiene que dar igual en cualquiera de los 3 casos. O sea, la velocidad calculada por cualquiera de esas 4 versiones me tiene que dar lo mismo, porque es una constante. ¿Dudas de esta parte? Está bien. Ya por ahí vamos a hacer un problema, ¿verdad? El jueves. Pero necesito cubrir la teoría porque pues los problemas en este capítulo suponen que uno, es decir, que ya ha visto todos los temas, ¿verdad? Porque le preguntan digamos, de toda la sección. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora los aspectos de energía del movimiento ondulatorio. ¿Qué dijimos al principio? Que las ondas mecánicas transportan momento y energía, ¿verdad? Pero no transportan masa, no transportan materia. ¿Ok? Pero sí tienen potencia. Recuerden que la potencia es la rapidez con la que se efectúa trabajo. Entonces vamos a estudiar algunos aspectos relacionados con la energía y la potencia en el movimiento ondulatorio. Bueno, lo primero es que el movimiento ondulatorio no es un sistema aislado. Y por ahí preguntas en la plataforma de eso. Cuando ustedes estudiaron la ley de conservación de la energía mecánica en la física general 1, les dijeron que en ausencia de fuerzas de fricción, el sistema está aislado. Cuando un sistema está aislado, no hay transferencia de energía. Recuerden que el trabajo es el que hace la transferencia de energía. Entonces, en el caso de las ondas, sí hay transferencia de energía cuando el pulso se está propagando, digamos, en una cuerda. ¿Ok? Entonces, no es un sistema aislado, como el caso del bloque que bajaba por un plano inclinado y que lo encerrábamos, ¿verdad? Porque no tenía fricción. Entonces, no hay transferencia de energía. Entonces, en este caso, no. Ok, entonces, las ondas transportan energía. Transportan energía. Por ejemplo, ahora en algunos países, ¿verdad? No sé aquí si lo están haciendo, creo que también ponen una especie como de, no sé cómo se llaman, cerca de las zonas, en las costas, que hay mucho oleaje. Desconozco el nombre, pero son unos aparatos que reciben el impulso de la onda, de la ola, cuando la ola pega en el aparato. Y eso permite que haya transferencia de energía y es una forma de generar, digamos, energía limpia, ¿verdad? Es decir, cuando la onda llega y pega, ¿verdad? La ola, perdón, cuando la ola llega y revuelca el aparato ese, lo que está haciendo es que el pulso transmite
el pulso ondulatorio transmite la energía al aparato y de alguna manera lo carga. Desconozco los detalles, ¿verdad? Pero sí sé que lo están haciendo en países desarrollados, ¿verdad? Holanda, por ejemplo, tiene en la costa un montón de esos aparatos, ¿verdad? Para obtener energía limpia, ¿verdad? Bueno, entonces, en el caso de la energía, pues lo que el libro básicamente le dice es que eh, la energía mecánica también es la suma de la cinética más la potencial. Solamente que ahora este término y en la cuerda, en una cuerda, en un segmento de la cuerda, volvemos al caso ¿cómo se dice?, del pulso ondulatorio, ese segmento de M va a tener la misma cantidad de energía cinética que de energía potencial. Entonces, pues esa energía ellos la calculan con estas formulillas. Le dicen que la E, le ponen aquí de subíndice lambda y aquí también lambda, porque va a ser una función de la longitud de onda. Esa K lambda es igual a 1/4 de mu omega cuadrado, a cuadrado lambda, donde estas cantidades ya las conocemos, ¿verdad? Y la U lambda tiene la misma magnitud, 1/4 de mu omega cuadrado a cuadrado lambda. ¿Y por qué esto es así? Bueno, nuevamente volvemos a la evidencia experimental, es decir, ese segmento, esa porción, digamos, de la cuerda que no se traslada, ¿verdad? Que es un punto fijo, que no se desplaza. En el instante en que pasa la perturbación por ahí, está, digamos, que la energía mecánica está repartida por igual en cinética y potencial. ¿Okay? Ya esto responde a una evidencia experimental, ¿verdad? Que ya se ha visto, ¿verdad? Ya se ha comprobado y por eso es que podemos escribir estas ecuaciones así como las ven aquí. ¿Okay? De tal manera de que la energía mecánica pues es sumar esto, ¿verdad? 1/4 más 1/4 es 1/2 de mu, que es la densidad lineal de masa, omega cuadrado, frecuencia angular, a, que es la amplitud, y lambda, que es la longitud de onda, de la onda. ¿Okay? Entonces, básicamente el libro pues le dice eso, ¿verdad? La energía está, digamos que repartida en partes iguales. La energía mecánica está repartida en partes iguales entre la cinética y la energía potencial. El libro ahí sí, no profundiza mucho, ¿verdad? No se mete mucho ahí. Entonces, pues básicamente eso es lo que da. Ahora, con respecto a la potencia, sí tenemos que definirlo de este lado. Esto es energía, ¿verdad? Vamos a ver con el caso de potencia. En el caso de la potencia, pues tenemos potencia instantánea y potencia promedio. La potencia instantánea, como se definió, ¿verdad? En la física general 1, ¿qué nos dijeron? La potencia instantánea era que es la derivada del trabajo respecto del tiempo, ¿verdad? O bien la derivada de la energía mecánica respecto del tiempo. ¿Está bien? Entonces esto es, poniendo la definición, es dk de t más du de t. Y como las energías son iguales, están repartidas en partes iguales, estos términos son iguales. Entonces la potencia instantánea es 2 dk de t o 2 du de t. ¿Sí? Y esa potencia instantánea, haciendo algunos otros pasos que no muestro aquí, se puede calcular así. Es una función de x y t, ¿verdad? Y es igual a mu omega cuadrado, amplitud al cuadrado, v, cos cuadrado de kx menos omega t.
Eso es potencia instantánea, ¿verdad? Este mu es la densidad lineal de masa, la omega es la frecuencia angular, la A la amplitud, la U es la velocidad del pulso, ¿verdad? Ojo que no es la velocidad transversal, y el coseno está elevado al cuadrado. Hay algunas operaciones que no se muestran ahí de cómo se llegó ahí, pero digamos que lo que uno necesita es tener esa ecuación a mano por aquello de que le hablen de potencia instantánea. ¿Cómo sabe uno que va a calcular una potencia instantánea? Porque le van a decir, calcule la P, la potencia en una posición dada, ¿verdad? Por donde está pasando en ese instante el pulso. ¿Ok? ¿Y qué es potencia promedio? La potencia promedio, P prom, o si quieren le ponen una barrita encima, esa potencia promedio está definida como esto mismo, ¿verdad? Sin el coseno. A cuadrado V sobre 2. Esto es potencia promedio. ¿Ok? Entonces vean la diferencia entre potencia instantánea y potencia promedio. La instantánea, como les decía, depende de un X, ¿verdad? Por donde está pasando en ese momento el pulso ondulatorio en un instante dado. Y la potencia promedio no, es constante. Vean que siempre tiene el mismo valor una vez que ya se han definido los parámetros del problema en cuestión. Y ambas, las unidades son watts, que se escribe con la letra minúscula WAT o con W. Entonces, las ondas sí transportan energía, ¿verdad? Y tienen una potencia, ¿verdad? Eso quiere decir que transfieren, hay trabajo, es decir, hay una rapidez con la que se realiza el trabajo, ¿verdad? O hay una variación de la energía con respecto al tiempo. Entonces no es un sistema aislado, ¿verdad? Hay transferencia. Cuando el pulso ondulatorio se mueve, transfiere energía, ¿verdad? De un punto a otro. Pero no transfiere materia, ¿verdad? Cuidado. El medio elástico por donde pasa simplemente es el camino para que la perturbación se propague, ¿verdad? Pero ningún punto de ellos se desplaza realmente. Bueno, ¿alguna pregunta de esto que hemos dicho? Este capítulo tiene mucha parte conceptual, ¿verdad? ¿Alguna duda? Está bien. Ok, Todo claro, profe. todo bien. Bueno, está bien. El jueves sí vamos a hacer problemas, ¿verdad? Es que quiero hoy avanzar con la teoría lo más que pueda, porque como les digo, hay problemas de esto es decir, que usan ya un montón de cosas de esto, ¿verdad? Entonces es mejor ver toda la teoría para después escoger un problema y calcular todo, ¿verdad? Si le da los suficientes datos. Bueno, la otra cosa es que ahí le hablan de la ecuación de onda. La ecuación de onda. Esta es la sección 16.5. La ecuación de onda, las preguntas que hay por ahí que yo he visto son más conceptuales, pero es bueno que tenga la ecuación a mano, precisamente por aquello de que venga alguna pregunta conceptual. Esta es la ecuación. Derivada segunda de y respecto de x cuadrado es igual a 1 sobre b cuadrado, derivada segunda de y respecto de t cuadrado. Esta es la famosa ecuación de onda, es viejísima, una ecuación del siglo XIX. Ya la habían resuelto ya desde 1840, 1830 ya conocían la solución. ¿Okay? Y aunque se llama la ecuación de onda, realmente funciona para todos los fenómenos clásicos, vibratorios u ondulatorios. Por ejemplo, esta ecuación sirve para el estudio de las membranas, ¿verdad? Qué sé yo, sirve, por ejemplo, en el caso de ingeniería, los que diseñan puentes, ¿verdad?
estos puentes que son colgantes, ¿verdad? Hay modelos numéricos basados en esa ecuación que le permiten estudiar, qué sé yo, la estructura y todos esos detalles técnicos, ¿verdad? Asociados con el diseño de un puente, por ejemplo, ¿verdad? Tiene aplicaciones en ingeniería, definitivamente. Y en física, por supuesto, que tiene aplicaciones, pero también se usa en sonido. Todos los fenómenos acústicos se pueden describir con esta ecuación. O sea, hay una familia enorme de problemas que se pueden resolver con ella. Nosotros aquí no queremos resolverlo, porque vean que es una ecuación en derivadas parciales. Entonces, esta ecuación probablemente la vean por ahí en el curso de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Al final yo creo que ven algo de derivadas parciales. Entonces, por ahí tal vez se la comenten. Lo que queremos entender de esta ecuación es que la y de xt, la y de xt de la que he venido hablando desde el principio de la clase, que es una función de x más menos vt, ¿verdad? Esto es una solución de esa ecuación. Es solución de la ecuación de onda. ¿Ok? De manera de que escogiendo el signo adecuado y la forma de la función adecuada, cuando yo haga esta derivada segunda con respecto a x y haga esta derivada segunda con respecto a t, voy a obtener, si es solución, voy a obtener lo siguiente. V es igual a omega entre k. De lo contrario, no llego a esto. ¿Ok? O sea, cuando yo tengo una solución, una y, ¿verdad? Y la sustituyo ahí arriba, saco las derivadas e igualo. Si es una solución de la ecuación de onda, si es una solución de esa ecuación, tengo que llegar a omega entre k. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las ondas viajeras, que ya definimos aquí, ¿verdad? La y, la onda que tiene seno, ¿verdad? Y de xt igual a seno de kx menos omega t más phi, ¿verdad? Si yo, no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque, pero si yo agarro esa y la derivo dos veces con respecto a t, digo a x, y luego dos veces con respecto a t, lo pueden hacer, ¿verdad? Para que ustedes lo verifiquen. De hecho, el libro creo que lo hace. No, no lo hace. Pero lo pueden hacer, se van a dar cuenta de que llegan a que v es omega entre k. Por lo tanto, esta ecuación de la onda viajera es una solución de la ecuación de onda general. Entonces, eso es lo que hay que entender. Esta parte es más, me parece a mí, un poco más conceptual. Eh, por ahí creo que el internet está medio inestable, ¿verdad? Si nos desconectamos, vuelvo otra vez, ¿verdad? Conectando. Bien, entonces, eso es lo que hay que entender aquí, ¿verdad? Que esto también es una solución de esta ecuación, porque satisface ambos lados de la igualdad, porque obtenemos v igual a omega entre k. ¿Okay? Entonces, algunas veces hay algunos problemitas sencillos en la plataforma que le dan la y. Le dan la y y le dicen que calcule la v, ¿verdad? Pero ya es muy sencillo, ¿verdad? Porque tengo omega entre k. Pero otras veces le dan una y que no es seno. O sea, que es una función como las que vimos al principio, ¿se recuerdan? Que era, por ejemplo, un polinomio o un exponencial. O sea, le dan una función de ese tipo, tal vez si le dicen que verifique que se trata de una solución. Pues cuando uno hace las derivadas, resulta que despejando la v, me tiene que dar precisamente la velocidad del pulso ondulatorio. ¿Sí? Si no da eso, es que no es solución. Entonces, bueno, nuevamente, esto es solución, ¿verdad? Esto es una solución de esa ecuación. Y en particular esta, para ondas viajeras, también es solución, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ahora a ondas sonoras. O sea, a sonido.
¿Ok? Entonces, el sonido, ya vimos al principio de la clase, vimos que las ondas mecánicas se pueden clasificar en dos tipos, ¿verdad? Transversales y longitudinales, ¿verdad? Entonces, el caso del ejemplo más inmediato de las transversales es una cuerda. O sea, una cuerda que esté pegada a una pared y usted le provoca un impulso a la cuerda, ¿verdad? Y se ve la perturbación donde va en la cuerda, ¿verdad? Y están las ondas longitudinales, que di el ejemplo de un resorte, ¿verdad? Les dije que uno tiraba el resorte o lo comprimía, ¿verdad? Y lo soltaba y él comenzaba a hacer un tipo de vibración a lo largo del mismo resorte. Y por eso se llama una onda longitudinal, porque un punto en el resorte se mueve paralelo a la dirección de propagación del pulso. Ok, bueno, resulta que el sonido es una onda longitudinal. O sea, el sonido se comporta igual que el caso del resorte. Por ejemplo, cuando alguien toca algún instrumento de viento, llámese una trompeta, una flauta, un clarinete, realmente lo que está haciendo es propagando una onda sonora a lo largo de la tubería del instrumento. Entonces, no solo hay cambios en el desplazamiento de la onda cuando se propaga por el tubo, sino que también hay cambios de presión porque la persona que toca el instrumento, por lo general, el instrumento tiene unas clavijas, ¿verdad? Por ejemplo, una trompeta, han visto que la persona sopla y va bajando las clavijas, ¿verdad? Para lograr los tonos con el instrumento. Bueno, es eso lo que está haciendo cuando sopla y mueve esas clavijas, lo que está haciendo es propagando una onda longitudinal a lo largo del tubo. ¿Ok? Y esa onda va sufriendo cambios en el desplazamiento, esa perturbación sufre cambios en el desplazamiento y también cambios en la presión. Ahora, que suene bonito, eso es otra cosa, eso ya son los tonos y tiene que ver con las notas y todo eso, ¿verdad? O sea, que yo también no sé tocarla y soplo la soplo y muevo las clavijas y también voy a propagar una ¿cómo se dice? Una onda longitudinal a lo largo del instrumento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos estudiar ahora. La forma como se propaga es similar al caso de una cuerda, moviéndose en el caso de la cuerda, solamente que ya sabemos la diferencia, ¿verdad? Una se mueve perpendicular y la otra se mueve paralela. Entonces, en ondas sonoras, el experimento más conocido es el de un tubo, que se llama el tubo de Kuhn. Entonces, está en internet, hay videos muy bonitos, ¿verdad? Muy ilustrativos del experimento y básicamente se compone de un pistón. Es un pistón, ¿verdad? Es un pistón como los que usan en los carros, ¿verdad? Los motores de los carros. Y ese pistón está en una posición de equilibrio, X igual 0. Entonces, un mecanismo externo, algún motor o algo externo, hace que el pistón se comience a mover con un movimiento armónico simple, como el que vimos la semana pasada. Entonces llega hasta una posición X igual más A, ¿ok? Y también de este lado pasa a una posición X igual menos A. Y de este lado, aquí en el interior del tubo, hay algún gas. Puede ser oxígeno, nitrógeno. Realmente desconozco los detalles de cuál gas pueden usar ahí, pero hay un gas, ¿ok? Y entonces el pistón lo que hace en ese movimiento armónico simple es que comienza a producir ¿cómo se dice? La perturbación como tal. Es decir, comienza a generar frentes de onda que se mueven a través del tubo ese. ¿Okay? Entonces se van a ver algunas regiones en donde las partículas están muy separadas y otras regiones en donde las partículas están muy pegadas. O sea, como unas columnas más ennegrecidas o más oscurecidas. Y luego otra región donde las partículas están separadas y luego otra región donde se observa cómo ellas se juntaron. Esas regiones se llaman regiones de compresión y precisamente son los frentes de onda.
es decir, los frentes que se van moviendo producto de la perturbación que provocó el pistón cuando se está moviendo. Ok, entonces este experimento demuestra que las ondas también se comportan como que si fuera una cuerda que usted tiene atada a una pared, ¿verdad? Cada uno de estos pulsos es la perturbación. Cada uno de estos frentes es la perturbación. Entonces aquí hay una longitud de onda entre las crestas. Aquí también hay una longitud de onda entre los dos frentes que van uno a continuación del otro, ¿verdad? Entonces, claro, eso no lo ve el ojo humano. Es decir, es muy difícil verlo. Lo que hacen es que el experimento lo filman y entonces luego le hacen toda una serie de arreglos, ¿verdad? Para entonces luego ver en un video, digamos, ya editado, ¿verdad? Ya mejorado, depurado, donde se ven los frentes de onda que se van propagando. Pero la única forma es utilizando algún equipo que lo permita filmar para luego ver esos frentes de onda, cómo se propagan, ¿verdad? Igual que como cuando uno está jugando, ¿verdad? Que jugaba por ahí, se acercaba a algún estanque, ¿verdad? O a algún sitio en donde había un agua en reposo, ¿verdad? Y uno tira una piedra, ¿verdad? Lo que va a pasar es que se ve una serie de patrones concéntricos, ¿verdad? Que salen del sitio en donde tiramos la piedra, ¿verdad? Esto es similar con el caso del tubo de este experimento, ¿verdad? El pistón lo que hace es que va generando los pulsos que se van propagando hacia la derecha. ¿Okay? Bueno, ahí se lo explican en el libro, en la página 430. Bueno, entonces, la buena noticia del movimiento de las ondas sonoras y de su movimiento es que la descripción es la misma. Es es una onda viajera también. Entonces también usa una función trigonométrica. Y las letras o las cantidades físicas son las mismas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar el desplazamiento de ese frente de onda o de ese pulso ondulatorio, pues entonces la ecuación que me dan ahí es esta. S de xt es igual a S máximo multiplicado por el coseno. Ahora usan coseno aquí. Coseno de kx menos omega t. ¿Okay? Ya no usan el ángulo de fase, ¿verdad? No es necesario porque todas esas ondas se propagan en fase. O sea, todas se van generando una a continuación de otra. Entonces, no es necesario. Es decir, hay una buena, vamos a decir, una buena simetría entre un frente y otro. Entonces, no es necesario la constante de fase. Entonces, por eso aquí no está. Ok, entonces, esto que está aquí se llama, esto describe el desplazamiento de la onda. El desplazamiento de la onda sonora. Y esta cantidad, S máxima, que tiene un subíndice MAX, eso se llama la amplitud de desplazamiento máximo. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene? Unidades de longitud, centímetros, metros, milímetros, nanómetros, etcétera, dependiendo del fenómeno ondulatorio que esté estudiando con sonido, ¿verdad? Por ejemplo, si se trata de un oceanógrafo que está estudiando las mareas en una costa, pues obviamente esas amplitudes van a ser del orden de kilómetros, ¿verdad? Pero si se está estudiando algún fenómeno atómico, pues entonces esas S, ¿verdad? Van a ser del orden de posiblemente nanómetros, ¿verdad? Micrómetros, dependiendo del fenómeno. La K es el número de onda y la omega es otra vez la frecuencia angular. Y aquí suponemos que la onda se propaga a la derecha. ¿Ok? Entonces, eso describe el desplazamiento de la onda sonora. Y la otra cosa es que también una onda se puede describir por cambios de presión. Recuerden el ejemplo que les daba de la trompeta, ¿verdad? La persona no solo está soplando por la tubería,
para que la onda se propague, sino que también está moviendo las clavijas. Entonces, no solo hay cambios en el desplazamiento, sino que también van a haber cambios en la presión. Entonces, otra forma de describir una onda sonora es a través de cambios en la presión. Delta Px de T es delta P máxima multiplicado por el seno ahora, aquí usan seno, de Kx menos omega T. Y ahora esto de aquí, este se llamaba amplitud de desplazamiento máximo. Esta se llama amplitud de presión máxima. Amplitud de presión máxima. ¿En qué unidades está? Pues en unidades de presión. ¿Verdad? ¿Cuáles son las unidades de presión? Usualmente las que se usan son pascales. ¿Okay? Entonces vean que una onda longitudinal como el sonido, propagándose, por ejemplo, por un instrumento de viento, ¿verdad? Se puede describir en términos de su desplazamiento o en términos de cambios de presión. Entonces por ahí le ponen problemillas de eso, ¿verdad? Que alguien está tocando una trompeta y entonces le dan datos para que calcule el cambio en la presión, ¿verdad? Pero es aplicando estas formas. Bueno, entonces yo creo que me va a dar tiempo llegar hasta. Me faltan unas cositas que voy a decir y continuamos el jueves. Pero entonces, ese delta P máximo, ese delta P está relacionado con esta fórmula, ¿verdad? Delta P de XT, ¿verdad? Ellos lo calculan de esta manera, menos B derivada parcial de S con respecto a X. ¿Qué era la B mayúscula? ¿Quién me dice? ¿Qué era la B mayúscula en física general 1? ¿La vieron? Sí. No, no se acuerdan. Era un módulo. No sé, bueno, se supone que se ve en física general 1. En el capítulo de equilibrio estático se ve en el módulo de Young, el módulo de esfuerzo cortante, y hay uno más que se llama el módulo volumétrico, o no sé si lo vieron en fluidos, es posible que lo hayan visto en fluidos al final de física 1. Bueno, aquí lo vamos a necesitar. Esa vez se llama el módulo volumétrico y es característico de cada sustancia. ¿Okay? Entonces está el módulo volumétrico del alcohol, el módulo volumétrico del agua, el de la gasolina, el módulo volumétrico de la sangre, etc. Es decir, toda una serie de sustancias ya se les ha calculado el módulo volumétrico. ¿A qué está asociado físicamente? A los cambios de volumen en un cuerpo, ¿verdad? Y se calcula como delta P entre delta V entre V. Bueno, por ahí lo refiero a ver el capítulo correspondiente. Creo que es en el capítulo de fluidos que está esto en la parte de estática de fluidos. Por ahí está el módulo volumétrico. Bueno, resulta que el delta P yo lo puedo calcular así, B por la derivada de S con respecto a X, ¿verdad? Entonces, si yo hago esta derivada, vuelvo aquí, ¿verdad? Obtengo esta expresión que tengo aquí. Y ese delta P máximo, que ustedes ven aquí, este de aquí, que le llamamos la amplitud de presión máxima, se puede calcular con esta fórmula. B, que es el módulo volumétrico, por la amplitud del desplazamiento máximo por K, donde K es el número de onda. Entonces, algunas veces esta formulita es muy necesaria, ¿verdad? Por los datos que le dan. Ok, módulo volumétrico, amplitud de desplazamiento máxima y número de onda. Y resulta que la velocidad del sonido depende del módulo volumétrico. La velocidad del sonido yo la puedo calcular con esta fórmula, raíz cuadrada de módulo volumétrico entre densidad.
Vean que se parece a la que vimos ahora, la velocidad en cuerdas, ¿verdad? La en cuerdas, ¿cómo es? Tensión entre el mu. Y cuando es un alambre, es la raíz cuadrada de ¿quién? Del módulo de Young entre densidad del alambre. Entonces vean que cuando uno calcula una velocidad, digamos, siempre cuando hay un medio, ¿verdad? Por donde se propaga la onda, siempre hay una propiedad elástica y una propiedad inercial. Esta es la propiedad elástica, ¿ok? Y esta es la propiedad inercial. Igual aquí, ¿verdad? Esta es la propiedad elástica, la tensión, y esta es la propiedad inercial. Recuerden que cuando usamos la palabra inercial de física 1 es porque estamos tomando en cuenta la masa, la cantidad de materia del objeto en cuestión o del sistema en cuestión. Entonces aquí vean que la densidad necesita de la masa, porque la densidad se calcula como masa entre volumen. Entonces es una propiedad inercial. El mu que vimos ahora, la densidad lineal también. Recuerden que era masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Y aquí, en el caso de alambres, es masa del alambre entre el volumen del alambre. Esto es módulo de Young, tensión, módulo volumétrico. Entonces, siempre que uno estudia una onda propagándose por un medio, pues obviamente necesitamos algo, alguna propiedad que caracterice ese medio. En este caso, es la propiedad inercial. ¿Okay? Entonces, en general, y ya con esto voy terminando, en general, el sonido, la velocidad en sólidos es mucho mayor que la velocidad en líquidos. Y esto a su vez es mayor que la velocidad en gases. ¿Okay? Por ejemplo, ahí le dan una tabla y le dan la velocidad a temperatura ambiente del sonido propagándose por un alambre de hierro. Y le dicen que esa velocidad son casi 6.000 metros sobre segundo. O sea, vean la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Es muy alta. Eso está en la tabla, en una tablita que está ahí en el capítulo 16. Dice que la velocidad en el hierro del sonido, la velocidad del sonido son 5.950 metros por segundo, o sea, 6.000. Y en el caso de líquidos, por ejemplo, la velocidad del sonido en agua es de 1.493 metros por segundo. Y por ejemplo, un gas, por ejemplo, aire a 20 grados Celsius, la velocidad es 343 metros por segundo. Esto es aire. Y esto es agua. Y esto es hierro. Entonces vean que las velocidades del sonido en metales, ¿verdad? En sólidos, son mucho mayores, ¿verdad? Que las velocidades en líquidos. Y los gases son pésimos para propagar ondas sonoras, ¿verdad? Vean que las velocidades son muy bajas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la gente que hace años, en el siglo XIX, no habían, qué sé yo, horarios o relojes, ¿verdad? Entonces, lo que hacían era que escuchaban, le ponían la oreja a la línea, ¿verdad? Para saber por dónde venía el tren, ¿verdad? Entonces el tren salía, qué sé yo, de Cartago, y ya de camino ellos lo que hacían era que oían, ¿verdad? Oían el tintineo, ¿verdad? La vibración de la línea. Y entonces, con base en la magnitud, en la intensidad de ese tintineo, ellos sabían más o menos dónde estaba el tren, ¿verdad? Qué tan cerca o qué tan lejos estaba de donde ellos estaban en ese momento, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, se aprovechaban de esta propiedad, ¿verdad? Que el sonido se propaga muy rápido por lo que son sólidos, en particular metales, ¿verdad? Los metales son muy buenos para propagar ondas sonoras. Eh, la velocidad también depende de la temperatura. Ese es otro factor importante. Así que hay una fórmula ahí que le dan que es para usarla conociendo la temperatura. 331 metros por segundo, raíz de 1
más TC entre 273. Esa fórmula está ahí en la página 433 y le permite calcular la velocidad en función de una temperatura. Y esa C que le ponen ahí, ese subíndice, es temperatura en Celsius. O sea, aquí usted tiene que meter, por ejemplo, 20 grados Celsius, 30 grados Celsius, ¿verdad? ¿Cuál es el viento, por ejemplo? La velocidad, perdón, del viento, por ejemplo, en un sitio que está muy caliente, ¿verdad? Que está tal vez a 30, 32 grados Celsius, ¿verdad? Pero en general, cuando es temperatura ambiente, la velocidad que se usa son 343. Entonces, para efectos de preguntas en la plataforma, cuando la redacción del problema dice a temperatura ambiente y no le dan la velocidad, es que quieren que usted utilice 343 metros por segundo. Ok, ahora si ya le dicen que es una onda que se propaga a una velocidad, perdón, a una temperatura de 100 grados Celsius o 80 grados Celsius, lo que le están sugiriendo es que utilice esta fórmula para calcular la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablan de temperatura ambiente en el libro, se refieren a 20, 25 grados Celsius. ¿Ok? Y si ya le dan una temperatura mucho mayor, pues lo que le están sugiriendo